Me llamo Teresa Ramírez, aunque casi todos me dicen Tere. Tengo 52 años y nací en la Ciudad de México, en Iztapalapa, en una casita chiquita donde crecimos 4 hermanos junto con mi mamá. Mi papá murió cuando yo tenía 15 años, y desde entonces la vida cambió de golpe para mí. Yo era la mayor, así que me tocó hacerme responsable, ayudar a mi mamá, cuidar de mis hermanos más chicos. A veces pienso que yo dejé de ser niña ese día, porque de pronto me tocó correr a trabajar, hacer tortillas, lavar, vender cositas, lo que fuera para que no nos faltara lo básico. La vida allá no fue fácil. Éramos pobres, muy pobres, y recuerdo que mi mamá siempre estaba preocupada, con esa frente arrugada de tanto pensar cómo iba a alcanzar el dinero. Pero, a pesar de eso, ella era una mujer fuerte, de esas que no se doblan fácil, y yo la admiraba mucho. Tal vez por eso, cuando crecí y se presentó la oportunidad de irme al norte, a Estados Unidos, yo lo hice, pensando que era la única manera de darle un descanso a mi mamá y de darle un futuro a mis hermanos. Salí de México a los 32 años, ya no tan joven, pero todavía con fuerzas y con la esperanza viva. La verdad, yo nunca soñé con hacer mi vida en otro país. No era mi ilusión. Yo lo que quería era trabajar, ganar unos dólares y mandarlos a casa. Pensaba quedarme unos años, juntar dinero, regresar y estar con mi familia. Pero el tiempo no perdona, se va volando, y cuando menos lo piensas ya pasaron 20 años. Me acuerdo clarito del día que crucé la frontera. Tenía miedo, sí, pero también llevaba esa ilusión terca de que allá me esperaba algo mejor. Una amiga de la colonia me ayudó, ella ya estaba en Los Ángeles y me dijo que podía darme trabajo limpiando casas con ella. Yo apenas hablaba unas cuantas palabras en inglés, lo suficiente para decir hello y thank you. Todo lo demás fue aprender a los golpes. Llegué a Los Ángeles con una maleta pequeña, unos cuantos cambios de ropa y una foto de mi mamá y mis hermanos. Esa foto la guardé en mi cartera por años, era mi tesoro, lo que me daba fuerzas cada vez que quería rendirme. Y sí, los primeros meses fueron durísimos, no entendía nada, me daba miedo salir sola, todo era diferente, el ruido, las calles, hasta el aire se sentía distinto. Pero yo me repetía una y otra vez, Tere, lo estás haciendo por tu mamá, por tus hermanos, no por ti. Y con eso me levantaba cada mañana. Pronto empecé a trabajar limpiando casas y cuidando niños. Al principio era agotador porque no estaba acostumbrada a ese ritmo, pero después me fui adaptando. Lo más difícil era guardar cada dólar y no gastar de más. Yo veía a otras compañeras que compraban ropa, perfumes, cosas bonitas, y yo nada, yo todo lo guardaba para enviarlo a México. Era como una obsesión, cada fin de mes, lo primero era mandar dinero. Con el tiempo, se volvió un ritual, una obligación sagrada. Y así pasaron los años, 20 años de mi vida trabajando y enviando dinero. A veces me pongo a pensar que mi historia no es distinta a la de miles de mujeres que vinimos con el mismo sueño, ayudar a los que dejamos allá, cargar con la familia en los hombros desde lejos, con la esperanza de que algún día nos lo agradezcan, o al menos nos reciban con amor. Yo no tuve hijos. No porque no quisiera, sino porque nunca me di la oportunidad. Siempre decía, primero mis hermanos, primero mi mamá. Y así se me fue la vida, entre casas ajenas, entre risas de niños que no eran míos, entre cumpleaños de otros que yo organizaba, mientras el mío pasaba desapercibido. Muchas veces me dormí llorando, abrazando la almohada, pensando en cómo estaría mi mamá, si ya había comprado lo que necesitaba, si mis hermanos seguían estudiando gracias al dinero que yo mandaba. Si me preguntas quién soy hoy, te diría que soy una mujer cansada, pero también orgullosa de haber resistido tanto. Soy esa Teresa que un día salió con la maleta chiquita y las lágrimas escondidas, y que se prometió no rendirse aunque extrañara a morir el sabor de unos tacos al pastor de la esquina, aunque se muriera de ganas de abrazar a su madre en cada Navidad. Lo que nunca imaginé es que, después de 20 años, al regresar a mi tierra, iba a recibir una sorpresa que me marcaría para siempre. Una sorpresa que me hizo cuestionar si todo ese sacrificio valió la pena, si de verdad hice lo correcto. Pero eso te lo voy a contar más adelante. Hoy solo quiero que me escuches, que sepas quién soy, que me conozcas con mis defectos, con mis errores, con mi vida sencilla. Porque yo no soy una mujer importante, ni famosa, ni rica. Soy como tantas otras Terices, Loules, Juanites, que dejamos todo atrás por un sueño que muchas veces ni siquiera era nuestro. Y antes de seguir con mi historia, quiero pedirte algo, si te identificas conmigo, con mis palabras, con mi voz quebrada, sigue este canal. Aquí somos ellas en el norte,
Mujeres que contamos lo que hemos vivido, con el corazón en la mano. Síguenos, porque tal vez en mi historia encuentres un pedacito de la tuya. Nunca voy a olvidar el día que dejé mi casa en la Ciudad de México. Era de madrugada, todavía estaba oscuro, y yo llevaba la maleta chiquita que apenas cerraba con un par de mudas de ropa. Mi mamá me acompañó hasta la puerta, con esa mirada que trataba de ser fuerte, pero que en el fondo estaba rota. Mis hermanos estaban dormidos, o al menos eso decían, porque yo escuché como mi hermana menor lloraba bajito desde el cuarto. Y yo también me estaba deshaciendo por dentro. No es fácil explicar lo que se siente cuando una mujer tiene que dejar a su madre, a su familia, su barrio, todo lo que conoce, para irse detrás de un sueño que ni siquiera es para una misma. Porque la verdad, yo no me fui pensando en mí, ni en hacer mi vida en otro país. Yo me fui porque ya no aguantaba ver a mi mamá con las manos resecas de tanto lavar ropa ajena, con los ojos cansados de tanto hacer cuentas que nunca cuadraban. Ese día, mientras cerraba la puerta, me prometí a mí misma que iba a volver pronto. Yo me decía, Tere, aguántate unos años, trabajas duro, mandas dinero, y en 3, 4 años, regresas con la frente en alto. Nunca imaginé que esos unos años se iban a convertir en 20. El camino hacia la frontera fue largo y lleno de miedo. Yo iba con otras mujeres, unas más jóvenes, otras mayores, todas con la misma ilusión de llegar al norte. Recuerdo que una señora me dijo, mira, mija, no tengas miedo, Dios siempre va adelante. Y yo me aferré a esas palabras como si fueran una cuerda en medio de la oscuridad. El momento de cruzar, todavía me sudan las manos de recordarlo. No quiero entrar en tantos detalles, pero lo que sí puedo decir es que sentí que dejaba una parte de mi vida atrás en ese desierto. Cada paso era como arrancar un pedazo de mi corazón. Pensaba en mi mamá, en mis hermanos, en la calle donde jugábamos de niñas. Me preguntaba si iba a volver a verlos, si iba a regresar viva. Y a la vez me repetía, tienes que hacerlo, Tere, no hay de otra, esta es tu oportunidad. Cuando por fin llegué a Los Ángeles, me sentí como un pez fuera del agua. Todo era inmenso, distinto, ruidoso. El inglés me sonaba como un murmullo incomprensible. La primera noche dormí en un sillón en casa de mi amiga, con la foto de mi mamá bajo la almohada, llorando en silencio para que nadie me oyera. No quería que pensaran que yo era débil, pero en realidad me moría de miedo. A los pocos días empecé a trabajar limpiando casas con ella. El primer día me dolieron tanto las manos que me acosté sin poder cerrarlas bien. Pero cuando recibí mis primeros $, algo dentro de mí se encendió. Era poquito, pero era más de lo que podía haber ganado en México en semanas. Y lo primero que hice fue separarlo en un sobre para enviarlo a mi mamá. Ni siquiera pensé en comprarme algo, no me importó comer un pan duro y un café barato, yo solo pensaba en la cara de mi madre cuando recibiera ese dinero. Me acuerdo de la primera llamada que le hice desde una cabina telefónica en el centro de Los Ángeles. El teléfono estaba todo sucio y olía raro, pero yo tenía el corazón latiendo a 1000 por hora. Cuando escuché su voz del otro lado, no pude aguantar las lágrimas. Ella también lloró, y me dijo, hijita, ya nos llegó el dinero, gracias, que Dios te bendiga. Y con esas palabras sentí que todo había valido la pena. Pero, aunque esas llamadas me daban fuerza, también me desgarraban. Porque cada vez que colgaba, me quedaba con un vacío en el pecho, como si me arrancaran algo. Yo quería estar allá, abrazarla, comer juntas, platicar como antes. Pero en vez de eso, yo estaba acá, en un cuarto prestado, trabajando en casas ajenas, escuchando voces de niños que no eran los míos. La despedida de México me siguió persiguiendo por muchos años. Soñaba con mi casa, con el olor a frijoles recién hechos, con los gritos de mis hermanos jugando en la calle. Soñaba con el mercado de los domingos, con los puestos de flores, con las risas de las vecinas. Y cuando despertaba, estaba en otro mundo, uno que no me pertenecía. Esa sensación de no ser de ningún lado me acompañó mucho tiempo. Allá ya no estaba, y acá nunca sentí que fuera mi lugar. Era como vivir en el aire, con un pie en cada país y el corazón partido en dos. Y aún así, yo seguía convencida de que valía la pena. Porque cada vez que mi mamá me decía que había podido pagar la escuela de mis hermanos, o que había comprado medicinas, yo sentía que mi sacrificio tenía sentido. Esa era mi gasolina, lo que me empujaba a seguir trabajando, a seguir aguantando la soledad. Lo que no sabía era que, mientras yo me desvivía por mandar dinero, la vida allá también iba cambiando sin mí. Y que cuando regresara,
después de tantos años, nada sería igual. Pero esa parte vendrá después. Cuando pienso en mis primeros trabajos en Los Ángeles, todavía me arde la garganta como si tuviera ganas de llorar. No fue nada fácil. Yo llegué con muchas ilusiones, sí, pero también con una realidad dura que me golpeó desde el primer día. La primera vez que entré a limpiar una casa, recuerdo que me quedé parada en la puerta unos segundos, sin saber ni por dónde empezar. Era una mansión, enorme, con escaleras que parecían no acabar, con alfombras que no quería ni pisar por miedo a ensuciarlas. Yo venía de limpiar pisos de cemento en México, de lavar ropa en cubetas, de cocinar en una estufa viejita de gas, y de pronto estaba ahí, rodeada de lujos que no eran míos, con un trapeador en la mano y un nudo en la garganta. Ese día me dolió el cuerpo entero. Me pusieron a tallar baños, a sacar brillo a los pisos, a limpiar ventanas tan grandes que parecía que nunca iba a terminarlas. Al final, me pagaron en efectivo. Cuando vi esos dólares en mi mano, me quedé mirándolos largo rato. No era mucho, pero era más de lo que ganaba en México en una semana entera. Y lo único que pensé fue, con esto ya puedo mandar algo a mi mamá. Ese pensamiento me dio fuerzas para seguir, aunque el cansancio me partiera la espalda. Cada día me levantaba de madrugada, tomaba el camión con mi amiga, y me iba a trabajar a diferentes casas. Algunas familias eran amables, otras ni me volteaban a ver. Había quienes dejaban comida en la mesa para mí, y había quienes me trataban como si fuera invisible. Aprendí a callar, a aguantar, a sonreír aunque por dentro quisiera gritar. La soledad fue mi compañera desde el principio. Llegaba a los departamentos donde vivíamos varias mujeres, y aunque platicábamos un poco, cada quien cargaba sus propias penas. Muchas lloraban por las noches, otras hablaban con sus hijos por teléfono y luego se quedaban mirando al techo en silencio. Yo tenía a mi mamá y a mis hermanos, pero no era lo mismo. No era lo mismo escuchar su voz por un teléfono que sentirlos cerca, abrazarlos, olerlos. Me acuerdo que al principio, cuando mandaba dinero, yo quería que fuera suficiente para todo. Pero siempre parecía que faltaba. Mandaba lo que podía, y aún así, en cada llamada mi mamá me decía, hija, gracias, pero todavía debemos esto, todavía falta aquello. Y yo me partía el alma trabajando más horas, aceptando más casas, aunque terminara tan cansada que ni podía cenar. Una de las cosas más difíciles fue el idioma. Yo no entendía nada. Cuando los patrones me hablaban rápido, yo solo asentía con la cabeza, aunque no supiera exactamente qué me estaban pidiendo. Una vez me regañaron porque usé un producto equivocado en un mueble de madera. Me sentí tan inútil, tan chiquita. Esa noche lloré sin consuelo, pensando que tal vez había cometido un error al venirme. Pero al día siguiente me levanté y me prometí aprender al menos lo básico. Empecé a anotar palabras en un cuaderno, preguntaba a mis compañeras, escuchaba canciones en inglés para tratar de entender algo. Poquito a poquito fui agarrando confianza, aunque nunca llegué a hablarlo bien. Otra cosa que me marcó fueron las fiestas y celebraciones que veía en las casas donde trabajaba. Yo decoraba árboles de Navidad, ponía adornos de cumpleaños, preparaba mesas llenas de comida, todo para familias que celebraban juntas. Y mientras yo ponía esas decoraciones, pensaba en mi propia casa vacía, en las Navidades que mi mamá pasaba sin mí, en los cumpleaños de mis hermanos que me perdía año tras año. Había veces que me daban ganas de salir corriendo, de tomar un avión y regresar, aunque fuera con las manos vacías. Pero entonces me acordaba de por qué estaba ahí, y me aguantaba. Los primeros años también me enseñaron a vivir con miedo. Miedo a la migra, miedo a que me descubrieran sin papeles, miedo a no poder regresar a México nunca más. Cada vez que veía una patrulla en la calle, el corazón se me salía del pecho. Caminaba con la mirada baja, tratando de pasar desapercibida. Ese miedo te acompaña todo el tiempo, te roba la paz, aunque no hayas hecho nada malo. El sacrificio más grande, sin embargo, no fue el físico ni el miedo. Fue el sacrificio del alma. Yo tenía sueños como cualquier mujer, quería casarme, quería tener hijos, quería tener una casita mía. Pero poco a poco fui guardando esos sueños en un cajón, diciéndome que no había tiempo para eso, que primero estaba mi familia en México. Mientras yo criaba a los hijos de otras, los míos nunca llegaron. Mientras yo limpiaba casas ajenas, la mía ya se iba levantando poco a poco con mi dinero, pero sin mí adentro. A veces me preguntan si me arrepiento. Y yo digo que no, porque hice lo que tenía que hacer. Pero tampoco puedo negar que me duele.
Me duele haber entregado mis mejores años a un país que nunca sentí mío, a una vida que no me pertenecía. Me duele haber vivido en silencio tantas navidades sola, con una velita prendida y una llamada que nunca era suficiente. Los primeros trabajos me enseñaron que uno puede aguantar más de lo que cree. Que el cuerpo se dobla, pero el corazón es terco. Yo seguí adelante, aunque cada día pesara más la soledad. Y siempre con la misma esperanza, que algún día, cuando regresara a México, todo ese sacrificio valdría la pena. Que mi mamá me abrazaría fuerte y me diría que todo lo que hice tuvo sentido. Pero como te dije antes, la vida no siempre nos da lo que esperamos. Si algo marcó mi vida en Los Ángeles, fue ese ritual de mandar dinero a México. Para muchas personas puede ser algo normal, ir a una ventanilla, entregar unos billetes y ya. Pero para mí, cada vez que lo hacía, era como entregar un pedazo de mi corazón. La primera vez que mandé dinero nunca se me va a olvidar. Había trabajado casi un mes entero, limpiando casas, cuidando niños, y había guardado cada dólar en un sobre escondido debajo de mi colchón. Yo vivía con miedo de perderlo, miedo de que me lo robaran, miedo de no juntar lo suficiente. Cuando por fin tuve el dinero completo, le pedí a mi amiga que me acompañara a la agencia de envíos. Entramos a una oficina pequeña, con ventanillas de vidrio y un letrero en español que decía, envíos de dinero a México. Había fila de hombres y mujeres como yo, todos con el mismo gesto, cansados, ojerosos, con las manos apretando un sobre como si fuera oro. Y lo era. Para nosotros, esos billetes eran el esfuerzo de horas, de rodillas raspadas, de espaldas adoloridas, de lágrimas tragadas en silencio. Cuando me tocó pasar, sentí que me sudaban las manos. Entregué el sobre, escribí los datos de mi mamá y me dieron un recibo. Me quedé mirando ese papelito como si fuera un tesoro. Era la prueba de que, aunque yo estaba lejos, seguía cumpliendo como hija. Esa misma noche fui a la cabina telefónica para llamar a mi mamá. El teléfono estaba lleno de gente, cada uno con su historia. Cuando por fin marqué y escuché su voz, le dije casi gritando de la emoción, mamá, ya te mandé dinero. Y ella, con su voz quebrada, me contestó, ya llegó, hija, ya lo recibí, gracias, gracias, que Dios te cuide. Yo lloré como niña esa noche. No me importó que la gente en la cabina me viera con cara rara. Era un llanto de alivio, de orgullo, de sentir que aunque estaba lejos, estaba ahí, cumpliendo. Y así empezó un ritual que repetí durante 20 años. Cada fin de mes, pasara lo que pasara, lo primero era separar el dinero para mi mamá. No importaba si yo me quedaba con lo justo para comer pan y café, lo importante era que en México no faltara nada. Con el tiempo, hasta me hice manías. Guardaba el dinero siempre en el mismo lugar, contaba los billetes 3 veces antes de ir a la agencia, revisaba 2 veces la dirección de mi mamá para no equivocarme. Era casi una ceremonia sagrada. Y cada vez que salía de la agencia, respiraba hondo, como si me quitara un peso de encima, aunque en realidad me estaba echando otro encima, el peso de seguir aguantando, de seguir trabajando sin descanso. Hubo meses en que apenas me alcanzaba. Cuando alguien en México se enfermaba, cuando había que pagar algo extra, yo me partía el lomo trabajando horas de más. Recuerdo una vez que tuve que limpiar 3 casas en un solo día. Llegué a mi cuarto con los pies hinchados, los brazos temblando, pero con la satisfacción de que había juntado lo suficiente para mandar lo que mi mamá necesitaba. A veces, cuando me daba un poco de nostalgia, me iba caminando de regreso de la agencia pensando en lo que ese dinero iba a significar. Imaginaba a mi mamá comprando comida, pagando la luz, arreglando la casa. Yo me hacía películas en la cabeza, la veía sonriendo, dándoles de comer a mis hermanos, diciéndoles que yo los quería mucho. Esa era mi forma de estar presente, de sentir que aunque yo no estaba, mi esfuerzo sí estaba. Lo triste era que, mientras yo me llenaba de orgullo por mandar dinero, también me vaciaba por dentro. Porque cada dólar que salía de mis manos, era un pedacito de mi vida que se quedaba allá. Y yo me quedaba con la soledad, con el cansancio, con las calles frías de Los Ángeles. Nunca me compré lujos. Nunca me di el gusto de comprarme un vestido caro, un perfume bonito, una joya. Todo lo medía en función de lo que podía mandar. Si pensaba en comprarme algo, me decía, no, mejor ese dinero se va para México. Y así fui dejando de lado mis propios deseos, mi propia vida. El teléfono era mi único puente con mi familia. Cada vez que mandaba dinero, hacía una llamada.
Era como parte del ritual, dinero y llamada. A veces mi mamá me contaba que había comprado, otras veces solo me decía que gracias, que me cuidara. Yo colgaba con el corazón apretado, porque esas llamadas siempre eran cortas, siempre quedaban cosas sin decir. Y yo me quedaba con las ganas de abrazarla, de estar ahí de verdad. Con los años, el ritual se fue volviendo automático. Tanto, que hasta dejé de pensarlo. Era parte de mí, como respirar. A veces me preguntaba si de verdad estaba ayudando, si de verdad todo ese dinero estaba sirviendo para lo que yo imaginaba. Pero enseguida me decía que sí, que no podía dudar. Era mi única razón para seguir. Lo curioso es que, aunque el ritual me daba orgullo, también me daba miedo. Miedo a fallar, a no poder mandar lo suficiente, a que algún día mi mamá se quedara esperando un dinero que nunca llegara. Ese miedo me hizo trabajar incluso cuando estaba enferma, cuando me dolía el cuerpo, cuando apenas podía levantarme. No podía fallar, no quería fallar. Hoy, mirando atrás, pienso que ese ritual me sostuvo, pero también me encadenó. Me dio propósito, sí, pero también me robó mi libertad. Yo vivía para mandar dinero, no para mí. Y lo más duro fue descubrir, 20 años después, que lo que yo imaginaba no era del todo cierto. Cada vez que mandaba dinero y hablaba con mi mamá, siempre terminábamos soñando juntas. Eran sueños sencillos, de esos que uno guarda en el corazón como si fueran tesoros. Ella me contaba lo que iba a hacer con el dinero y yo me imaginaba todo, como si lo estuviera viendo con mis propios ojos, aunque estuviera a miles de kilómetros. Me acuerdo que muchas veces me decía, hija, con lo que mandaste voy a arreglar la casa, voy a cambiar el techo para que no gotee en las lluvias. Y yo me veía ahí, parada en la azotea, ayudándole a los albañiles, viendo cómo ponían las láminas nuevas. En mi mente, la casa se volvía más bonita, más segura, como si poco a poco mi sacrificio se transformara en ladrillos y cemento. Otras veces me decía que iba a comprar muebles. Ya hace falta un sillón decente, hija, porque el que tenemos está todo roto. Y yo me imaginaba a mi mamá sentada en ese sillón nuevo, descansando un rato, viendo la tele. Esos pensamientos me llenaban de alegría, me hacían sentir que, aunque yo no estaba, sí estaba presente de alguna manera. También hablábamos de mis hermanos. Ella me decía, con lo que mandaste, tu hermano ya pagó la inscripción de la escuela, o, tu hermana compró los libros que necesitaba. Yo me imaginaba a mis hermanos estudiando, con sus cuadernos nuevos, avanzando en la vida gracias a que yo estaba allá trabajando. Y eso me daba fuerzas para seguir, aunque mi propio cuerpo estuviera cansado, aunque mi corazón se muriera de ganas de estar allá. Había días en que mi mamá me decía, hija, ojalá pronto regreses, me haces falta. Y yo le contestaba con voz firme, pronto, mamá, pronto. Aunque por dentro sabía que ese, pronto, se iba alargando más y más. Yo me repetía a mí misma que tenía que aguantar un poquito más, que todavía faltaba arreglar una cosa, que todavía había que juntar más dinero. Siempre había un motivo para quedarme otro año. En esas llamadas también compartíamos sueños más grandes. Mi mamá decía, cuando regreses, vamos a poner un negocio. Una tiendita, algo para que ya no tengas que irte otra vez. Y yo me lo creía. Me imaginaba entrando a esa tiendita, saludando a los vecinos, atendiendo detrás del mostrador junto a ella. Ese sueño me acompañó muchos años, como una luz al final del camino. Había veces que yo también me atrevía a contarle mis propios sueños. Le decía, mamá, cuando regrese quiero tener mi propia casita, aunque sea chiquita. Quiero tener un cuarto bonito, con mis cosas. Y ella siempre me respondía, sí, hija, sí vas a tenerlo. Vas a ver que todo tu sacrificio va a valer la pena. Esas palabras me daban esperanza. Era como si ella me sostuviera a la distancia, como si me recordara que no estaba sufriendo en vano. Yo necesitaba creerlo, porque si no, ¿para qué estaba allá, tan lejos, tan sola? Lo más doloroso era cuando hablábamos de momentos que yo me estaba perdiendo. Los cumpleaños, las navidades, los bautizos, hasta los funerales. Mi mamá me contaba cómo había sido la fiesta de mi hermano, cómo se habían juntado los vecinos, cómo habían comido mole y arroz. Yo sonreía, le decía que qué bueno, pero al colgar me quedaba en silencio, con las lágrimas atoradas. Porque yo quería estar ahí, quería ver esas sonrisas, oler esa comida, bailar esas canciones. Pero en lugar de eso, yo estaba en un cuarto pequeño en Los Ángeles, con una cena solitaria y el corazón partido.
Y aún así, esos sueños compartidos me mantenían viva. Yo me aferraba a ellos como quien se aferra a un clavo ardiente. Eran mi motor, lo que me hacía levantarme a las 5 de la mañana para ir a limpiar casas, lo que me hacía aguantar el cansancio, lo que me hacía seguir adelante aunque me sintiera invisible en un país que no era mío. Con el tiempo, hasta mis amigas de trabajo conocían mis sueños. Yo les contaba, cuando regrese, voy a poner una tiendita con mi mamá. Y ellas me decían que sí, que iba a ser bonito. Cada una tenía su propio sueño, una quería hacer una casa grande en su pueblo, otra quería pagar la universidad de sus hijos, otra quería juntar para abrir un restaurante. Y todas trabajábamos con esa esperanza, con esa ilusión que nos mantenía de pie. Pero también había momentos de duda. Había noches en que yo me preguntaba, ¿y si nunca regreso? ¿Y si todo esto no vale la pena? ¿Y si cuando vuelva ya nada es como lo imaginé? Esos pensamientos me daban miedo, pero yo los espantaba rápido. No quería pensar en eso. Yo prefería seguir creyendo en los sueños que compartía con mi mamá, porque eran lo único que me daba sentido. A veces, en mis ratos libres, escribía en un cuaderno lo que quería hacer cuando regresara. Ponía cosas como, comprar un vestido bonito para mi mamá, invitar a mis hermanos a comer en un restaurante, dormir una noche en mi cama de México. Cosas sencillas, pero que para mí eran enormes. Ese cuaderno era como un mapa de mi esperanza, un recordatorio de que algún día todo iba a cambiar. Ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que esos sueños compartidos fueron como un puente. Un puente que me mantuvo unida a mi familia, aunque estuviera lejos. Un puente que me hizo sentir que todavía pertenecía a México, aunque mis pies estuvieran en Estados Unidos. Lo que nunca imaginé fue que, al regresar, esos sueños no iban a ser como yo los había pintado en mi cabeza. Porque una cosa es soñar a la distancia, y otra muy distinta es enfrentarse a la realidad. Y esa realidad, cuando la viví, me dolió más de lo que puedo explicar. Cuando cierro los ojos y pienso en todo lo que hice en estos 20 años en Estados Unidos, siento una mezcla rara, orgullo y dolor al mismo tiempo. Orgullo porque sé que fui fuerte, que trabajé sin rendirme, que cumplí con lo que me propuse. Pero también dolor, un dolor que se me clava en el pecho, porque al entregar todo por mi familia, también me fui apagando poco a poco. Mira, yo siempre soñé con tener mi propia familia. Desde joven me imaginaba casándome, teniendo hijos, cuidando de ellos, viéndolos crecer. No pedía lujos, solo una vida sencilla, con un esposo trabajador y una casa llena de risas. Pero cuando me vine al norte, todo eso se quedó atrás. Yo misma me fui cerrando la puerta. Siempre me decía, no tengo tiempo para eso, primero está mi mamá, primero mis hermanos. Y así, mientras cuidaba a los hijos de otras mujeres en Los Ángeles, los míos nunca llegaron. Es duro admitirlo, pero cada vez que un niño me abrazaba y me decía, te quiero, yo sentía una punzada en el corazón. Porque yo los quería, sí, pero al final no eran míos. Eran hijos de otras, familias de otras. Yo los veía crecer, los llevaba a la escuela, les preparaba su lunch, escuchaba sus risas, y luego regresaba a mi cuarto vacío, con un silencio que me pesaba como plomo. Ese fue uno de los costos más grandes de mi entrega, quedarme sin hijos, sin una familia propia. Mientras mis amigas allá en México ya tenían nietos, yo seguía sola, esperando que el sacrificio algún día me devolviera algo. Otro costo fue mi salud. Yo nunca tuve seguro médico, nunca fui al doctor porque me daba miedo gastar o que me preguntaran por mis papeles. Aguanté dolores de espalda, fiebres, resfriados, todo con remedios caseros o pastillas que compraba en las farmacias baratas. Hubo días en que apenas podía levantarme, pero aún así me iba a trabajar. Porque si faltaba un día, era un día menos de dinero que podía mandar a México. Mis manos lo dicen todo. Están ásperas, llenas de cicatrices de productos de limpieza, de químicos fuertes que me tocó usar. A veces las miro y me pregunto, ¿cuántos baños habrán tallado estas manos? ¿Cuántos pisos habrán trapeado? Y al mismo tiempo pienso, con estas manos levanté a mi familia desde lejos. Pero más que el cansancio del cuerpo, lo que más me pesó fue el cansancio del alma. Vivir tantos años sola, con miedo, con nostalgia, eso no se cura con descanso. Yo me perdí bodas, bautizos, cumpleaños, funerales. Cuando murió mi tía, que me crió de niña, yo no estuve. Lloré en silencio en un cuarto en Los Ángeles, con la impotencia de no poder estar al lado de mi mamá para abrazarla. Ese dolor nunca se olvida.
La soledad también fue un precio alto. Hubo noches en que me acostaba en mi cama y sentía que el silencio me iba a ahogar. Ni una voz, ni una risa, nada. Solo el ruido lejano de la ciudad. Y en esos momentos, me preguntaba si valía la pena. Si de verdad todo lo que estaba haciendo iba a compensar esos vacíos. También aprendí a decir que no a muchas cosas. A fiestas, a salidas, a pequeños gustos. Porque todo lo medía en dólares que podían irse a México. Si alguien me invitaba a cenar, yo pensaba, con lo que me gastaría en eso, mejor mando un poquito más a mi mamá. Y así fui dejando de lado mi propia vida. Yo no vivía para mí, vivía para mandar dinero. Mis amigas me decían, Tere, date un gusto, compra algo para ti. Pero yo nunca lo hice. Me daba culpa gastar en mí misma. Hasta la ropa que usaba era la que otras me regalaban. Yo me repetía, después, cuando regrese a México, me compro algo bonito. Pero ese, después, nunca llegaba. El costo también fue emocional. Vivir con miedo a la migra, con miedo a ser descubierta, con miedo a no volver a ver a mi familia. Ese miedo se mete en la piel, en los huesos, en cada pensamiento. Yo no me sentía libre, siempre estaba mirando atrás, cuidando mis pasos. Y esa tensión constante me robó muchos años de paz. A veces pienso que me convertí en una sombra. Una mujer que trabaja, que manda dinero, que sonríe en las llamadas, pero que por dentro se está apagando. Porque aunque cumplía con mi deber, ¿dónde quedaba yo? ¿Quién me cuidaba a mí? El costo de mi entrega fue alto. Perdí mi juventud, mis sueños, mi salud, mi derecho a estar presente en los momentos más importantes de mi familia. Perdí la oportunidad de formar mi propio hogar. Y todo lo cambié por ese compromiso de ayudar desde lejos. Pero también sé que no fui la única. Conocí a tantas mujeres como yo en Los Ángeles, con la misma historia, con los mismos sacrificios. Y a veces, cuando nos juntábamos a platicar, nos dábamos cuenta de que todas estábamos pagando un precio muy caro por nuestros sueños compartidos. Ahora, cuando pienso en todo lo que di, me pregunto si valió la pena. Porque el amor y la entrega no siempre se ven recompensados como una espera. Pero esa parte de la historia, esa la contaré más adelante. Han pasado muchos años, pero todavía puedo sentir en mi piel el momento en que tomé la decisión de regresar a México. No fue de un día para otro. No fue como que desperté y dije, ya me voy. Fue algo que me venía dando vueltas en la cabeza desde hacía tiempo, un murmullo que se hacía más fuerte con cada llamada a mi mamá, con cada noche de soledad, con cada arruga nueva que veía en mi rostro frente al espejo. Yo tenía 52 años cuando finalmente lo decidí. Llevaba 20 años en Los Ángeles, 20 años trabajando en casas ajenas, 20 años enviando dinero, 20 años esperando ese pronto regreso que siempre le prometía a mi mamá. Y un día, de repente, me di cuenta de que ese pronto se había hecho eterno. El cuerpo ya no me respondía igual. Mis rodillas se quejaban cuando subía escaleras, mi espalda dolía al levantar cubetas, mis manos estaban llenas de marcas y sequedad. Cada mañana, cuando me levantaba, sentía un peso enorme en el cuerpo, como si todos esos años de trabajo me estuvieran cobrando factura al mismo tiempo. Y en mi corazón empezó a crecer un miedo distinto, uno más fuerte que el miedo a la migra o a quedarme sin trabajo, el miedo a morirme sola en un país que nunca sentí mío. Ese pensamiento fue el que me abrió los ojos. Porque yo había venido con la idea de ayudar a mi familia y luego regresar. Pero los años se me fueron como agua entre las manos, y yo seguía allá, atrapada en una rutina que ya no me llenaba. Entonces me pregunté, ¿de qué sirve todo este sacrificio si nunca vuelvo a abrazar a mi mamá, si nunca vuelvo a caminar por mi calle, si nunca vuelvo a sentir mi tierra bajo mis pies? Las llamadas con mi mamá también cambiaban. Ya no era la misma voz fuerte de antes. A veces se cansaba rápido, otras veces me decía que se sentía sola, que ya no tenía las fuerzas de antes. Y cada vez que me colgaba, me quedaba con un nudo en la garganta. ¿Qué estaba esperando? ¿A qué un día alguien me llamara para decirme que ya era tarde? Ese miedo me acompañaba en cada amanecer. Un día, después de terminar de limpiar una casa enorme en Beverly Hills, me senté en la banqueta con las manos temblando. Había trabajado horas y horas, y al final me sentía vacía. Fue en ese momento que lo decidí. No podía seguir alargando más mi vida en un lugar donde solo me sentía como visitante. Tenía que regresar.
No sabía cómo, ni cuándo exactamente, pero tenía que hacerlo. Empecé a ahorrar un poco más para el viaje. No era mucho, porque yo siempre mandaba la mayoría a México, pero empecé a guardar de a poquito en una lata escondida en mi cuarto. Cada billete que ponía ahí era como un paso más hacia mi regreso. Esa lata se volvió mi esperanza, lo único que me hacía levantarme cada día con ilusión. También comencé a imaginar cómo sería el reencuentro. Cerraba los ojos y veía a mi mamá esperándome en la puerta de la casa, con los brazos abiertos, llorando de alegría. Me imaginaba a mis hermanos corriendo a abrazarme, diciéndome que gracias por todo lo que hice. Soñaba con caminar por mi colonia, saludar a las vecinas, comerme unos tacos de la esquina, respirar ese aire que tanto extrañaba. Esos sueños se volvieron mi motor. Yo vivía contando los días para regresar. Hasta empecé a hacer planes: qué ropa me iba a llevar, qué regalos iba a comprar para mi familia, qué cosas quería hacer primero cuando llegara. Mi corazón se llenaba de emoción solo de pensarlo. Recuerdo que antes de irme compré una maleta nueva, más grande, porque quería llevarles cosas a todos. Ropa, zapatos, juguetes para los hijos de mis hermanos, dulces americanos. Llené esa maleta como si fuera mi forma de compensar los años ausentes. Cada cosa que ponía era un perdón por no estar, un te extrañé, un aquí estoy de vuelta. El día que compré mi boleto de avión fue uno de los más felices de mi vida. Lo imprimí y lo guardé en mi cartera como si fuera un tesoro. Lo sacaba de vez en cuando, lo miraba y sonreía sola. Sentía que por fin estaba cumpliendo la promesa que me había hecho a mí misma tantos años atrás: volver. Pero no te voy a mentir. También tenía miedo. Miedo de cómo me iban a recibir, miedo de que la vida allá hubiera cambiado tanto que ya no tuviera un lugar para mí. Miedo de sentirme extraña en mi propia casa. Pero yo me repetía que no importaba, que lo importante era estar cerca de mi mamá antes de que fuera demasiado tarde. Los últimos días en Los Ángeles fueron una mezcla de nostalgia y alivio. Me despedí de las casas donde trabajé, de las compañeras que se convirtieron en mi familia en el norte. Muchas me abrazaron y me dijeron que me iban a extrañar, que me cuidara, que mandara fotos. Y yo, aunque me dolía dejarlas, sentía que por fin estaba haciendo lo correcto. La noche antes de viajar casi no dormí. Tenía la maleta lista, el boleto en la mano y el corazón a punto de salirse del pecho. Lloré mucho, pero no de tristeza, sino de emoción. Porque al fin, después de 20 años, iba a regresar a donde pertenecía. En el aeropuerto, mientras esperaba para abordar, me temblaban las manos. Sentía que todo mi sacrificio estaba a punto de encontrar sentido. Me repetía: ya, Tere, ya lo lograste. Vas a volver a abrazar a tu mamá. Todo este esfuerzo valió la pena. Lo que yo no sabía en ese momento era que la realidad no iba a ser como mis sueños. Que lo que me esperaba en México no era esa bienvenida que tanto había imaginado. Pero esa parte te la contaré después. El día que regresé a México debería haber sido el más feliz de mi vida. Después de 20 años lejos, al fin iba a volver a ver a mi mamá, a mis hermanos, a mi barrio. Todo el camino en el avión lo pasé llorando de emoción. Veía por la ventana las nubes y pensaba: ya casi, Tere. Aguantaste tanto, y ahora vas a recibir el abrazo que soñaste todos estos años. Cuando el avión aterrizó y escuché el anuncio de que ya estábamos en la Ciudad de México, sentí que el corazón se me salía del pecho. Apreté la foto de mi mamá que todavía llevaba en la cartera, la misma de cuando me fui, y pensé que por fin iba a volver a oler su cabello, a sentir sus brazos alrededor de mí. Al salir del aeropuerto, mis ojos buscaban desesperados entre la multitud. Yo esperaba verla ahí, esperándome, como esas escenas que había visto tantas veces en mi mente. Pero no estaba. Vi a mis hermanos de lejos, pero no a ella. Mi corazón dio un brinco. Pensé que tal vez se había retrasado, que en cualquier momento iba a aparecer. Cuando mis hermanos se acercaron, me abrazaron, sí, pero no como yo lo había imaginado. No había lágrimas, no había gritos de alegría. Era un abrazo rápido, frío, como de compromiso. Yo me quedé confundida, con la maleta en la mano y una sonrisa que poco a poco se fue apagando. Pregunté por mi mamá, y me dijeron que estaba en casa, que no pudo ir porque se sentía cansada. Esa respuesta me dolió. ¿Cómo que cansada? ¿Cómo que no vino? Yo había soñado con ese encuentro durante 20 años,
y ella no estaba ahí. Traté de entender, de justificarla, de decirme que era por su salud, pero por dentro sentí un vacío enorme. El camino a la casa fue raro. Yo miraba por la ventana del taxi y reconocía algunas calles, pero también veía que todo estaba distinto. Mi barrio ya no era el mismo. Había edificios nuevos, tiendas que yo no conocía, y mucha gente que me parecía extraña. Era como si regresara a un lugar familiar pero cambiado, como si ya no me perteneciera. Cuando llegamos a la casa, mi corazón volvió a latir con fuerza. Me bajé con la maleta, respiré hondo y me dije, ahora sí, ya vas a abrazar a tu mamá. Toqué la puerta y, cuando se abrió, ahí estaba ella. Pero no fue como lo imaginé. No corrió a mis brazos, no me dijo cuánto me había extrañado. Estaba más delgada, más frágil, con el cabello casi blanco. Me miró con una mezcla de sorpresa y distancia. Sí me abrazó, pero fue un abrazo corto, sin esa fuerza que yo había guardado en mis sueños. Yo quería llorar de emoción, pero sus ojos no tenían la misma chispa que yo recordaba. Era como si en esos 20 años hubiéramos perdido algo que ya no se podía recuperar. Entré a la casa y lo primero que noté fue que no estaba como yo me lo había imaginado. Yo pensaba que todo el dinero que había mandado se había usado para mejorarla, para arreglarla, para hacerla cómoda. Pero no. Si había cosas nuevas, muebles distintos, electrodomésticos, incluso una televisión grande. Pero la casa se sentía ajena, como si no fuera mía. Mis hermanos me contaron que habían usado parte del dinero para ellos, para sus familias, para sus propios gastos. Yo me quedé en silencio, con un nudo en la garganta. Durante años yo había trabajado pensando que ese dinero era para mi mamá, para que ella estuviera bien. Y ahora me enteraba de que se había repartido, de que no todo había sido como yo creía. La decepción me golpeó más fuerte que cualquier cansancio. Yo me decía, tantos años de sacrificio para esto, tantos años de soledad, de miedo, de dolor, para que al final ni siquiera me reciban con alegría. Esa noche, en mi primer día de regreso, me acosté en una cama que ya no sentía mía. Escuchaba los ruidos de la calle, las voces de los vecinos, y aunque estaba en México, me sentía extranjera. Era como si hubiera perdido mi lugar en mi propia casa. Lo más duro fue ver la distancia con mi mamá. Si me hablaba, si me decía que estaba contenta de verme, pero ya no era lo mismo. Había pasado demasiado tiempo. Yo había idealizado nuestro reencuentro, lo había pintado como un momento perfecto, y la realidad era otra. Ella había aprendido a vivir sin mí, mis hermanos habían hecho su vida, y yo era como una visita más. Esa fue la sorpresa que me destrozó, descubrir que mientras yo vivía pensando en ellos, en mi regreso, en mis sueños compartidos, ellos habían seguido adelante. Yo me había quedado congelada en el tiempo, aferrada a una imagen que ya no existía. No te voy a mentir. Esa primera semana lloré cada noche en silencio. Lloré por los años que no regresan, por los abrazos que me faltaron, por las ilusiones que se rompieron. Me sentí traicionada, pero más que nada, me sentí perdida. No era parte de allá ni de acá. Esa fue mi gran sorpresa, darme cuenta de que la casa por la que trabajé tanto, la familia por la que me sacrifiqué, ya no me pertenecían de la manera en que yo soñaba. Que el regreso que imaginé durante 20 años no existía. Dicen que cuando una persona regresa después de tantos años, lo más difícil no es el viaje ni la adaptación, lo más difícil es enfrentarse a lo que ya no existe. Eso fue lo que me pasó a mí. Los primeros días en México me sentí como una extraña en mi propia casa. Caminaba por los cuartos, veía los muebles nuevos, la televisión grande, los adornos que yo no conocía, y me daba cuenta de que esa ya no era la casa que yo había dejado. Era la casa de mi mamá, sí, pero no la mía. Mis hermanos habían crecido, tenían sus familias, sus propios problemas. Y yo, que tanto había soñado con volver, me sentía de sobra, como si estorbara. El duelo empezó ahí, en esos silencios incómodos. Mi mamá me hablaba, pero ya no con esa cercanía de antes. Me preguntaba cómo estaba, me agradecía, pero su mirada era distinta, como si en 20 años se hubiera apagado una parte de su amor hacia mí. No digo que no me quisiera, claro que sí, pero ya no me necesitaba como antes. Había aprendido a vivir sin mí, y yo no estaba preparada para eso. Una noche, mientras cenábamos, le pregunté con cuidado qué había pasado con todo el dinero que mandé. Ella bajó la mirada y me dijo que lo usó para la casa, para mis hermanos,
para los gastos, para sobrevivir. Pero en sus palabras yo sentí una distancia, como si ya no reconociera todo lo que había hecho. Yo esperaba escuchar un «gracias por salvarnos», un «sin ti no lo hubiéramos logrado». Pero no. Era como si todo lo que yo había dado se hubiera vuelto algo normal, como si fuera mi obligación y nada más. Ese fue uno de los golpes más duros. Porque yo me había roto el lomo pensando que todo lo que hacía tenía sentido, que algún día me lo iban a reconocer. Y descubrir que no era así, me dejó vacía. Las noches eran lo peor. Me acostaba en mi cama y sentía un dolor en el pecho, como si me faltara el aire. Lloraba en silencio para que mi mamá no me escuchara. Lloraba por los años perdidos, por las fiestas que no viví, por los abrazos que no recibí. Me dolía pensar que mientras yo soñaba con volver, ellos seguían adelante, y yo me había quedado congelada en un recuerdo que ya no existía. También me dolía ver a mis hermanos. Yo pensaba que me iban a recibir con cariño, que iban a agradecer los años que estuve trabajando por ellos. Pero la verdad es que me miraban con cierta frialdad, con esa indiferencia de quien ya no necesita de ti. Ellos tenían sus vidas hechas, sus hijos, sus trabajos. Y yo era como una sombra del pasado que volvía a aparecer. Hubo momentos de enojo, de mucho enojo. Me preguntaba, ¿por qué nadie me dijo la verdad? ¿Por qué no me dijeron que el dinero no siempre iba para lo que yo pensaba? ¿Por qué no me contaron que mi lugar en esta casa ya no existía? Sentía rabia, no solo hacia ellos, sino hacia mí misma, por haberme entregado tanto, por haber renunciado a mi vida, por haber creído en un sueño que nunca fue real. El duelo no era solo por lo que perdí en México, también por lo que perdí en mí. Porque en esos 20 años me olvidé de quién era. Me convertí en la que manda dinero, nada más. Y cuando regresé, ya no sabía quién era Teresa, qué quería, qué soñaba para ella misma. Esa fue una de las cosas más dolorosas, darme cuenta de que había vivido para otros y me había dejado en el olvido. Pasaron semanas y empecé a sentirme atrapada. Yo pensaba que al regresar iba a sentir paz, pero sentía lo contrario. Era como si estuviera de visita en un lugar que alguna vez llamé hogar. Caminaba por la colonia y reconocía algunas caras, pero también veía miradas extrañas, gente que ya no me conocía. Los vecinos me saludaban con frialdad, como si fuera una desconocida. Y yo me preguntaba, ¿dónde quedó mi lugar? Una tarde, mientras estaba sentada en la sala viendo a mis sobrinos jugar, me di cuenta de algo que me atravesó como un cuchillo. Yo había dado mi vida para que ellos tuvieran la suya. Y lo lograron. Mis hermanos tenían casas, familias, futuro. Pero yo, ¿qué tenía? Nada. Solo recuerdos, cansancio y una soledad que me pesaba más que nunca. Ese fue el centro de mi duelo, entender que me había sacrificado tanto, que había entregado todo, y que al final me quedaba con las manos vacías. Lloré mucho esos días. Lloré con rabia, con impotencia, con tristeza. Lloré por la Teresa joven que un día soñó con casarse, con tener hijos, y que terminó sola en un cuarto en Los Ángeles. Lloré por la Teresa que creyó que al regresar iba a recuperar todo lo perdido, y que encontró un lugar donde ya no encajaba. Pero en medio de todo ese dolor también empecé a darme cuenta de algo importante: el duelo era necesario. Era como arrancarme una venda de los ojos. Sí, dolía como nunca antes, pero también me estaba mostrando la verdad. Y aunque fuera una verdad dura, era la única manera de empezar a sanar. Entendí que no podía cambiar el pasado. Que lo que hice, lo hice por amor, aunque no lo reconocieran. Que mi entrega no fue en vano, aunque no recibiera lo que esperaba. Y poco a poco, entre lágrimas y silencios, empecé a hacer las paces conmigo misma. El duelo me enseñó que no podía seguir viviendo para los demás, que tenía que empezar a vivir para mí. Que aunque fuera tarde, aunque ya tuviera 52 años, todavía podía encontrar algo que me perteneciera. No fue fácil. No lo es todavía. Pero ese dolor, esa desilusión, también fue el inicio de otra etapa en mi vida. Una etapa en la que aprendí a dejar ir lo que ya no era mío, y a buscar lo que todavía podía ser. Si me hubieran preguntado hace 20 años cómo imaginaba mi regreso a México, yo habría descrito una fiesta, un abrazo eterno con mi mamá, lágrimas de felicidad, y esa sensación de valió la pena. Pero la vida me mostró que no siempre los sueños se cumplen como una los imagina. Hoy, después de todo lo que viví, puedo decir que aprendí a la fuerza una de las lecciones más duras: que el sacrificio no siempre regresa convertido en agradecimiento,
que a veces la entrega no tiene aplausos ni reconocimientos. Y que aún así, lo que uno hace con amor, tiene valor. Al principio me costó aceptarlo. Me dolía pensar que mis hermanos no entendieron todo lo que dejé atrás, que mi mamá ya no me necesitaba como antes, que mi lugar en la casa se había borrado con el tiempo. Me dolía verme en el espejo y encontrar a una mujer cansada, con la vida marcada en la piel, con los sueños arrugados en un rincón. Pero poco a poco fui entendiendo algo: yo no puedo vivir esperando que otros me devuelvan lo que di. Porque la vida no funciona así. Lo que di, ya lo di. Lo hice por amor, lo hice porque me nació, lo hice porque sentí que era mi responsabilidad. Y aunque hoy me duela, no me arrepiento. Lo que sí me prometí fue que ya no iba a seguir olvidándome de mí misma. Que el tiempo que me queda lo voy a vivir para mí, aunque sea con cosas pequeñas, aunque sea con pasos cortitos. Aprendí que nunca es tarde para empezar a cuidarse, para darse un poco de amor propio, para dejar de cargar culpas que no nos corresponden. Mi mamá todavía está conmigo. No con la fuerza de antes, pero está. Y aunque a veces siento que ya no tenemos la misma conexión, trato de valorar los momentos que compartimos ahora. Una plática en la cocina, un cafecito juntas, verla dormirse tranquila. Eso, aunque no sea como lo soñé, también es un regalo. Con mis hermanos, bueno, aprendí a soltar expectativas. Ellos hicieron su vida, yo hice la mía. No puedo reclamarles que no me recibieran como yo quería, porque en el fondo ellos también tuvieron que sobrevivir. Aceptar eso me costó lágrimas, pero me dio paz. ¿Y yo, qué hice conmigo misma? Pues empecé a buscar de nuevo quién soy. Empecé a salir a caminar por mi barrio, a platicar con vecinas nuevas, a reconocer que también yo merezco un lugar aunque me haya ido tanto tiempo. Empecé a escribir en un cuaderno lo que sentía, como una forma de no guardarme más todo en el corazón. Y descubrí que todavía hay mucho dentro de mí que vale la pena. Mira, si alguien me escucha ahora y está en Estados Unidos trabajando, sacrificándose, mandando dinero, quiero decirle algo de corazón: no se olviden de ustedes mismos. Sí, ayuden, cumplan, apoyen a su familia, pero no se borren. No se dejen al último. Porque cuando uno se olvida de sí mismo, el día que regresa puede encontrarse con la sorpresa de que nadie lo estaba esperando como pensaba. Yo no digo esto para desalentar, lo digo porque es la verdad que me tocó vivir. Y creo que es justo compartirla, para que otras no se lastimen tanto como yo me lastimé. Al final, lo que me queda es lo aprendido. Aprendí que la vida sigue con o sin nosotras. Que el amor no siempre se demuestra como lo soñamos. Que la ausencia cambia a la gente, y también nos cambia a nosotras. Y que por más que nos partamos el alma trabajando lejos, el tiempo perdido no se recupera. Pero también aprendí que somos más fuertes de lo que creemos. Que aguantamos soledad, cansancio, miedo, y aún así seguimos de pie. Que somos capaces de levantar a una familia desde otro país. Y eso, aunque duela, es algo que nadie nos puede quitar. Hoy quiero quedarme con esa fuerza. Con esa Teresa que nunca se rindió, aunque llorara en silencio tantas noches. Con esa Teresa que soñó, que amó, que se entregó. Porque aunque los demás no lo reconozcan, yo sé lo que valgo, yo sé lo que hice, y eso me da dignidad. Si tú que me escuchas has vivido algo parecido, quiero que sepas que no estás sola. Que tus lágrimas tienen un sentido, que tu esfuerzo tiene valor. Que aunque no recibas lo que esperas, tu entrega no es en vano. Y si algún día decides regresar, prepárate. No idealices, no te hagas películas en la cabeza como yo. Regresa con el corazón abierto, sabiendo que tal vez todo será distinto. Y si lo es, aprende a hacer las paces con eso. Yo estoy aprendiendo todavía. No es fácil, pero cada día me recuerdo que todavía tengo vida, que todavía tengo derecho a buscar mi propia felicidad. Y para terminar, quiero pedirte algo. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste mi historia, deja en los comentarios de dónde nos estás viendo, o si conoces a alguien que haya vivido algo parecido. Tus palabras pueden acompañar a otra mujer que ahora mismo está sintiendo lo mismo que yo sentí. Y no olvides suscribirte al canal Ellas en el Norte. Aquí seguimos contando nuestras historias, con la voz quebrada pero con el corazón firme. Porque somos muchas, y juntas nos damos fuerza. Gracias por escucharme.